Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nos encontramos de nuevo en un nuevo De Tú a Tú. En este caso tenemos un invitado muy especial que considero que llevo un buen tiempo ya que veía sus vídeos en las redes y llegó un día que tuve el honor de recibir una invitación por parte de él y, como no, pues la acepté y a día de hoy, pues mira, aquí nos encontramos con el buen compañero como es Tomás Klaus, perdón. Muy buenas noches, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por haberme invitado y bueno, saludos a toda la gente que nos esté viendo y todo eso. El honor es mío hoy. Muchas gracias, porque la verdad es que me hizo especial ilusión porque me invitaste a causa de la invitación para la presentación del libro de Respuestas del Más Allá, y a partir de ese día, pues mira, tenemos un buen ambiente sano en el cual me sentía a gusto, como en casa, y te la devolví, te le dije, si quieres aceptar una futura investigación, iba a decir, una futura invitación para un nuevo De Tú a Tú, y mira, me hace ilusión tenerte aquí como a todos los invitados y bueno, vamos a empezar un poquito presentándote, si te parece, Tomás. Tienes unos canales, además del que me invitaste, que es el último que voy a reseñar. Tienes también uno que se llama Fantomas. Hablamos de YouTube en todo momento. Fantomas. También tienes Guerrilleros Tomás Klaus. También está Mr. Complot, Súbdito del Gran Monarca, Café con un Asesino, y en el que me invitaste, que es Tomás Klaus. No quiero que se me escape también Conspiraticias, y el último, como decía, reseñar el de Tomás Klaus, que es el canal más genérico que tienes, por decirlo de una manera. El de Conspiraticias es Guerrilleros Tomás Klaus, le cambié el nombre. Ajá. Y luego Café con un Asesino es ahora, bueno, hay otro canal que se llama Club del Crimen, ¿no? Pero que también tuve un strike y tal, y abrí otro canal y le puse Café con un Asesino, y ahora el Club del Crimen es donde hago los vídeos de crímenes, y el Café con un Asesino le he cambiado el nombre y le he convertido en un canal de libros. Estamos ahora leyendo el libro Los linajes de los Illuminati. Los Illuminati. Y luego tengo el de Fantomas, también, de la guerra. Es el primero que dije, que indiqué, Fantomas. Nada, tranquilo. Y bueno, el de Tomás Klaus, no me gusta hablar de cosas privadas que hemos hablado, pero bueno, ya se puede ver en las redes que el de Tomás Klaus, a día de hoy, por desgracia, en el que estuve, pues no aparece en las redes. Cuenta hasta donde tú desees, si es que quieres contar algo. Aparecer sí que aparece, lo que no aparecen son los vídeos, porque, o sea, primero, unos días antes, me quitaron un vídeo de Conspiraticias que, bueno, pareció un poco raro, ¿no? Un vídeo tan viejo, aunque bueno, lo he tenido a veces también, pues después de años incluso, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo una época en que, o sea, yo creo que por ejemplo, cosas como el 11 de septiembre y todo eso son banderas falsas, ¿no? Y bueno, en aquella época YouTube te dejaba decir eso, no había problema, ¿no? Entonces yo hice una serie de vídeos entre el 2014 y 2017, así, pues sobre atentado de San Bernardino, de Ottawa, de Manchester, de un montón de sitios. Y luego
parece que prohibieron eso y empezaron a darme strikes ahí. Y bueno, que es un poco raro, ¿no? Hacer leyes retroactivas, ¿no? O sea, si ellos no quieren los vídeos por algún motivo, pues que lo digan, dicen, oye, este vídeo no lo queremos en YouTube porque pues la empresa es nuestra y no, pero por lo menos que no te den el strike. Y bueno, pues hace 2 días, ¿no? Pues hice un vídeo con una chica que bueno, por suerte ese vídeo lo pude salvar, lo pude bajar y me lo subí en otra red. Hicimos un vídeo, pues hablamos un poco sobre las leyes del COVID-19, las vacunas, todo eso normal, ¿no? O sea, había hablado de todo eso en muchos otros vídeos, ¿no? Pues no sé, y bueno, ese mismo día, unas horas después, estaba haciendo otro vídeo sobre los intraterrestres y ese vídeo lo cortaron en la mitad del vídeo porque ya entraba en vigor la sanción. Y ese vídeo de los intraterrestres lo cortaron, o sea, ya no lo pude recuperar, curiosamente. Y bueno, pues ahora tengo, o sea, me dicen que una semana no puedo ni hacer directos, ni subir vídeos, ni colgar posts, nada. Y luego, si me dan otro strike, van a ser, pues no sé, varios meses o algo así, y luego el tercero desaparece desaparece el canal. Entonces pues ya me da la sensación que como que entraba en arenas movedizas, ¿no? Y he pensado mejor poner todo en privado y esperar 3 meses, y como tengo otros canales desde donde puedo emitir, pues emito desde otros canales y tal. Es una lástima porque bueno, es el único canal que me daba dinero, ¿no? Pero bueno, el dinero no es todo en la vida, ¿no? A mí lo que me parece triste, a ver, yo en el tema soy un simple desconocido, entonces en el tema de dinero, con el tema de las redes, ni por asomo, seguro. Pero lo que sí tengo claro es que, jolín, ¿cómo decirlo de una manera? Tienes a tu invitada, estáis hablando un tema atrás y no puedo comprender, no concibo cómo simplemente dando vuestra opinión personal, a causa de esa opinión simple y sincera, que se rechace ese vídeo, que se elimine. No lo comprendo. Estamos en una democracia, ¿no? Que la democracia es la democracia, libertad de expresión total, no estás haciendo daño a nadie. Sí, bueno, de eso podríamos hablar, ¿no? Bueno, en primer lugar me dio la impresión, y algunos de mis espectadores lo dijeron, que como que había habido como denuncias intencionadas contra esos vídeos. A veces hay gente que, o porque ideológicamente no están de acuerdo contigo, o simplemente no les cae bien, o a veces incluso se dice que pues hay pues ciertos intereses empresariales o gubernamentales que tienen pues su gente que van denunciando vídeos que no o cosas que no les gusta en internet, ¿no? Perdóname, Tomás, o también que les molesta y privan la libertad de expresión, ¿no? O sea, me explico, privatizan 100% la verdad. Puede ser. O mínimo la verdad de cada uno, al menos, mínimo.
Sí, bueno, eso que dices de la democracia, o sea, claro, por una parte, ellos no te pueden poner en la cárcel o darte una sanción desde el Estado por dar una opinión, aunque bueno, últimamente en ciertos casos pues sí que parece que, o sea, no sé, la ley Mordaza en España o por ejemplo en algunos países, si hablas pues contra gente de una determinada religión o niegas que ciertos eventos históricos hayan pasado, pues entonces sí, pero normalmente pues eso no es, ¿no? Entonces los gobiernos están dos clases, ¿no? Están los gobiernos de, pues yo qué sé, China, Corea del Norte, estos países que dicen, bueno, esto que has dicho no te gusta, no nos gusta, a la cárcel, punto, ya está. Pero los países que se las dan como democráticos no pueden hacer eso. Entonces actúan a través de ciertas empresas para acallar esa libertad de expresión, ¿no? Si te fijas, hace 7, 8 años, o bueno, hace menos todavía, hace 4 o 5 años en YouTube podías colgar cualquier payasada que se te pasara por la cabeza y encima cobrar por ello, ¿no? Y yo creo que entonces pues YouTube todavía actuaba simplemente pues como actúa una empresa por ganar dinero. Ellos pensaban, bueno, como cuantos más canales se moneticen mejor y da igual lo que digan, lo que cuenta es el dinero, ¿no? Y bueno, a partir del 2017 pues desde las empresas y desde los gobiernos se empezó a presionar a Google, a Facebook, a Twitter, a las, o sea, diferentes redes, empresas tecnológicas para que pues limitaran la libertad de expresión en sus plataformas, ¿no? Y sí que es verdad que han salido otras plataformas más pequeñas que se presentaban como alternativas, como garantes de esa, pero bueno, estamos en la misma. Por ejemplo, BitChute, no se presentaba como la alternativa a YouTube sin censura. Ya están censurando. ¿Por qué? Porque hay gobiernos que dicen, oye, pues si no censuras esto, pues no vas a poder, no vas a poder actuar en nuestro país, ¿no? Entonces, pues al final no les queda otra, ¿no? Y luego, por ejemplo, 4chan y 8chan, bueno, 4chan ya relativamente parecía que cualquier cosa valía, ¿no? Podías colgar porno allí en lo que te diera la gana, ¿no? Pero a alguna gente pues todavía les parecía que había demasiada censura y crearon 8chan, ¿no? Y bueno, parece que el tipo este de Nueva Zelanda, el terrorista este Tarrant, tuvo la genial idea de hacer unos posts en 8chan antes de hacer el atentado, ¿no? Y bueno, ahí empezaron a cargarse esa red y vete a saber si fue él el que hizo los posts o si quizá pues él estaba controlado por vete a saber quién.
pero la cuestión es que con toda esa clase de ingenios y trampillas, pues ellos, ciertos poderes, controlan las redes sociales y básicamente la libertad de expresión, porque hoy en día la libertad de expresión va pues mayoritariamente a través de las redes sociales. Me quedo con eso, Tomás, porque para mí realmente creo que llevamos unos cuantos años ya en los cuales me siento, así es como lo siento que vivo en un país y en un planeta, vamos a decir, en el cual vivimos en una dictadura y la llaman democracia, pero para mí esto es una dictadura, y que no tengan libertad de expresión y en otros países, como tú has nombrado anteriormente, vayan a la cárcel y en otros te censuran directamente, pero me reitero, para mí esto es una dictadura llamada democracia, desde hace ya tiempo, no solamente ahora. Quería quitarme una duda porque cuando veo tus vídeos veo ahí, como estoy viendo ahora, el banderín de Holanda y de España. Estamos haciendo una videollamada, ¿vale? El amigo Thomas Klaus está en Holanda, donde reside, igual que un servidor desde España, pero ¿tienes sangre mezclada? ¿Eres un mixto? Por decirlo de una manera de broma. ¿Qué pasa? ¿Que tienes sangre española y sangre holandesa? Yo sí, mi padre es español y mi madre es holandesa. Y bueno, yo pues hablo español así más que holandés porque bueno, o sea, mis padres se divorciaron y todo el rollo y yo quedé viviendo en España y pues ya me crié con el español más que con el holandés, ¿no? Y bueno, ya he tenido canales y tal tengo un canal en holandés que bueno, lo mira poca gente porque, bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, si haces cosas en holandés, limitado a 25 millones de personas en todo el mundo, en cambio, en español tienes 600 millones de potenciales espectadores, ¿no? Podía haber hecho en inglés también, pero o sea, las redes están muy sobrecargadas de canales así de conspiraciones y misterios y tal en inglés, ¿no? Entonces, pues como también me interesaba en aquella época cuando lo abrí, pues la abrir política... más campo. Abrir más campo, quiero decir, con el tema del castellano, que sí, que te entiendo, que es mejor que limitarte a holandés. Sí, podía haber hecho en inglés también, pero tuve un blog en inglés al principio, pero bueno, pasó así bastante sin pena ni gloria, ¿no? Luego tuve podcasts, ¿no? Pero los podcasts, o sea, no era mi propio contenido. Lo que hacía era agarrar vídeos de YouTube, les quitaba el audio y lo subía a iVoox. Y bueno, tuvo bastante éxito porque a la gente pues le gustaba pues poder escuchar a sus ídolos, ¿no? O sea, JL, Alberto Canosa, Iván Martínez, todos estos pues no tenían que estar atentos, o sea, los podían escuchar en el coche, en el Walkman, todas estas cosas, ¿no? Lo que pasa que bueno, como lo hice así yo por mi cuenta, pues algunos youtubers empezaron a llamar a iVoox diciendo ¿qué pasa? Este tío
subiendo ahí nuestros vídeos que nos está quitando monetizaciones y tal. Entonces eBooks me dijo que tenía que pararle un poco, que tenía que subir vídeos así que fueran más viejos, que no. Y bueno, sí, le hice caso un tiempo, ¿no? Pero ya luego pues me aburría, empecé a subir mis propios audios y ya pues después de audios empecé a hacer vídeos también. Así pues para el 2014 ya tenía mi primer canal abierto. Mira, hombre. Bueno, pues Tomás, si te parece, vamos a entrar ya en materia y tengo 3 temáticas a tratar esta noche contigo. Creo que te gustan, como son las conspiraciones, la ufología y este primero que vamos a tratar ahora va a ser de los crímenes. Si te parece bien, tú sabes estos 3 titulares, pero no sabes de qué vamos a tratar. Te voy a poner algún caso aquí en España, luego tú da tu opinión personal sobre lo que debas y creas y quieras y campo abierto. Luego tú puedes poner sucesos que han habido durante la historia, crímenes que veas tú que han sido reseñables. Mira, vamos a hablar de las viudas negras. Suelen ser asesinas en serie femeninas que asesinan a personas cercanas. Suelen ser a maridos motivadas por el interés económico. Muchas de ellas, como bien sabes. Por ejemplo, tenemos en España a la viuda negra de Patraix, Mage M.C. El 16 de agosto del 2017, en Valencia, ¿te consta? ¿Te suena esta mujer que estamos hablando? Pregunto. ¿No? Vale, pues lo leemos y ya está, al menos. Mage MC, el 16 de agosto del 2017 en Valencia, su amante asesinó a su marido, confesándolo. Ella, Mage, fue sentenciada como asesina también mediante un jurado popular y un juez. Ahora te quiero mencionar un caso, no sé si conoces al gran periodista español como es el señor Juan Rada. Es escritor y además de escritor periodista, entre otras cosas, y la verdad es que es un señor, tenemos amistad en las redes sociales y me interesa mucho las publicaciones que realiza. Hablan un caso que yo lo he hecho resumidamente, ¿vale? Y viene a tratar como que la viuda negra de Hospitalet. En el entorno de esta señora empezaron a enfermar varios familiares cercanos, terminando por morir 2 amigos, su suegra y el marido. Otros salvaron la vida, pero mientras estaban ingresados en el hospital, sus cuentas bancarias menguaban rápidamente. Les echaba colme y echándoles el colme en la bebida de un fármaco que se utilizaba para combatir el alcoholismo y que tomando en exceso tiene graves consecuencias. El colme. Fue condenada a 34 años, pero solo por 3 delitos de lesiones, otros de robo con violencia y delito de falsedad. Fue absuelta de los 5 asesinatos y entró a la cárcel por lo anteriormente mencionado, por esos delitos. Son 2 casos en los cuales, los conozcas o no, me gustaría, pues si recuerdas ahora mismo así en directo, aunque sea una videollamada, pero no sabes 100% lo que vamos a hablar, si te viene a la mente ahora en estos momentos, Tomás, algún caso que trate de lo que estamos hablando, de las viudas negras. Sí, he estudiado, bueno, he leído sobre varios casos, ¿no? En España, pues la envenenadora de Valencia, que bueno, hay gente que tiene una duda ahí bueno, hay gente que dice incluso que podría ser inocente. Yo eso no lo creo. No sé si conoces el caso de Pilar Prades, la última mujer agarrotada en España, que fue
a finales de, creo que fue en los años 50, ¿no? Y bueno, yo sí que creo que era culpable, pero que bueno, dicen que estaba mal de la cabeza y tal, ¿no? Pero ya más propiamente como dices, bueno, no sería tanto una viuda negra o bueno, quizás sí, ¿no? La envenenadora de Melilla, que se cargó a toda la familia, solo uno de los hijos sobrevivió de casualidad, ¿no? Parece que, bueno, quizá como el chico era el más joven, estaba fuerte y tal, pues no sucumbió al veneno, y ella quería matar a toda su familia porque, bueno, simplemente no estaba satisfecha con la vida que llevaba y ella se había echado un novio por internet y quería pues simplemente traer su novio de internet a su casa, ¿no? Y deshacerse de su familia, ¿no? En Estados Unidos sí hay. En Estados Unidos pones Black Widow en Google, te salen tropecientas, ¿no? O sea, bueno, una de las más famosas son dos mujeres que bueno, lo que se dedicaban básicamente era recoger a vagabundos de la calle, ¿no? O sea, te puedes imaginar el tema. Eres vagabundo, no tienes nada ni para comer ni dónde y de golpe y porrazo pues alguien se interesa por ti, te dan casa y encima tienes chance de tener relación con una mujer y todo el rollo. El truco estaba en pues hacerle firmar un seguro de vida que luego pues se lo cargaban al tío y bueno, pues al final, bueno, naturalmente al final las pillaron porque las compañías de seguros empezaron o sea, sí. Saltó la alarma ya tarde o temprano, claro. De esas hay mogollón, ¿no? Y bueno, también una de las últimas mujeres ejecutadas en Estados Unidos, que era una mujer negra, también sí, mató también a toda su familia para cobrar un seguro de vida. Había hecho un seguro de vida a su familia, a su marido y a sus hijos, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé, viudas negras y viudos negros, porque, o sea, también hay hombres que actúan de esta manera, ¿no? Lo único que las mujeres, pues, simplemente, pues, usan, son más tendentes a usar el veneno, en cambio, pues... de ahí viene el título de viuda negra, no es por machismo ni por nada, es que suelen ser mujeres en este caso, como dije anteriormente, que suelen ser los asesinatos lentamente a los maridos, por eso. Sí, pero bueno, los hombres lo que suelen hacer es o matan directamente a la familia y luego dicen que no se sabe lo que ha pasado, que tiene que haber sido algún otro criminal o algún rollo así, o simular un accidente también hacen. Aquí en Holanda a eso los llaman family dramas, dramas
dramas familiares, ¿no? En Estados Unidos los llaman family killers, ¿no? Asesinos de familias, lo llaman, ¿no? Ahora están las redes muy saturadas con el tipo el monstruo de Denver, que bueno, o sea, como la tipa esa de Melilla que te acabo de contar, pero en hombre, ¿no? O sea, él pues había echado también una novia que quería estar con ella, todo el rollo, la familia como que... Y en un momento dado, pues él ya estaba pensando cómo divorciarse y tal, y en un momento dado su esposa le dice, oye, estoy embarazada, ¿no? Ahí pues se le empieza a complicar la cosa y piensa, joder, macho, ahora me voy a divorciar, tendré que pagar la pensión a mi mujer, pagar pensión para 3 hijos y bueno, ahí pues ya fue cuando se cargó a su mujer y a sus hijas y al hijo que tenía su mujer en el vientre, que en Estados Unidos pues cuenta como un asesinato más simplemente, y luego dijo que simplemente habían desaparecido, no sé, que bueno... Una duda que me viene ahora a la mente, Tomás. Entonces, ¿esos son mentes enfermas o ya estaba enfermo internamente y hasta que no saltó ese futuro problema no demostró esa enfermedad que tenía ese señor? ¿Qué crees tú? Pues no lo sé, hay diferentes teorías. Hay gente que la enfermedad que no consideran la psicopatía, no lo consideran una enfermedad mental, simplemente son gente que carecen de saber. Viudas negras, mira, en mi canal tengo a Aileen Wuornos, que bueno, más que una viuda negra, era simplemente mira, aquí hay una muy interesante que es holandesa. Espera, pero toma, no nos debíamos. Escucha, la pregunta que te he hecho y luego nos vamos a esos casos. ¿Tú crees que esa persona entonces estaba enferma o qué le pasó por su cabeza para ver esos problemas, posibles, hipotéticos problemas como tú has definido, de que ahora me voy a divorciar, tengo que pagar la custodia a 3 niños, etc.? ¿Qué se le tiene que pasar por la mente a esas personas? ¿Estaban enfermas ya o empezaron a enfermar a causa del problema ese? Pues no lo sé, yo creo que depende de cada caso, ¿no? En algunos casos pues ya tienen algo dentro que les hace... ya tienen algo dentro, algún tipo de psicopatía o algo que les hace así, que les lleva a eso. En otros casos, pues simplemente hay como ha sido pues una relación mala ya desde el principio y lo que quieren es pues vengarse de la pareja y todo este rollo. Y en otros casos pues no sé, puede que yo creo que hay diferentes teorías, ¿no? O sea, lo que es el psycho killer, el asesino psicópata, ¿no? Es solo a lo mejor un 1 o un 2% de los psicópatas, ¿no? La mayoría de psicópatas nunca va a matar a nadie, pero
suelen ser, pues no sé, a lo mejor en una empresa el típico jefe tiránico que vuelve loco a sus empleados con toda clase de reglas estúpidas o el padre que no les deja hacer nada a los hijos y bueno, pues a veces estos individuos a lo largo de su vida pues se les enciende la chispita que les hace pasar esa línea, ¿no? O sea, son gente que carecen de sentimientos, ¿no? Que bueno, que por cierto, luego hablaremos de eso, que yo creo que hay muchos de esos en las clases altas, en las esferas de poder, ¿no? Eso es. Que te iba a comentar, entonces, podríamos decir que ante los problemas, futuros problemas como este caso que has puesto tú, no nos conocemos ni a nosotros mismos de cómo podríamos reaccionar, ¿no? No nos conocemos. No, yo creo que no, que hombre, no sé. Yo creo que pues a veces pues la mayoría de nosotros pues a veces no nos hemos sorprendido o asustado a nosotros mismos, ¿no? Cuando pues por ejemplo pues alguien nos ha hecho algo malo o lo que sea, pues que fantasear con hacerle algo a una persona y tal, ¿no? Que bueno, no, naturalmente eso no quiere decir que seas un psicópata, ¿no? Pero bueno, es que el psicópata normalmente son gente que mata una vez y otra y si no los pillan pues pueden matar a cientos de personas, ¿no? Lo que pasa es que bueno, últimamente pues la policía está muy avanzada y normalmente pues matan una o dos personas y los pillan, ¿no? Pero en épocas anteriores pues bueno, un individuo así podía matar a cientos de personas, ¿no? Entonces pues bueno, el rollo, pero bueno, de estos que han de estos que han matado a la familia y tal, hombre, para matar a tu familia así, envenenarlos a poco y tal, se necesita planificación y tal. Entonces no puedes decir, no, es que fue un momento determinado que me volví loco y no sé qué y tal, ¿no? Claro. O sea, que yo creo que sí. O sea, volviendo a tu pregunta de antes, yo creo que sí, que son mentes enfermas, ¿no? Hay casos como el de Píoz, por ejemplo, el asesino de Píoz en Guadalajara, España, que eso fue premeditado y asesinó a su tía, a su tío y a sus primos. Y los metieron en bolsas y cuando fue la policía, creo que recordar que era por el olor de la putrefacción, pero vamos, luego tenía llamadas telefónicas con un amigo de Brasil, pero ahí no estamos hablando de viudas negras,
pero lo que tiene que tener en la mente un enfermo psicópata, la verdad. Da miedo hasta pensarlo, yo creo. Dejar recalcado también cuando has dicho anteriormente lo del el nombre de no el nombre, sino cuando has mencionado la negra en la señora, una asesina en Estados Unidos, que, jolín, que es que hace poco, ya sabes, con el tema del fútbol en la Champions League, un árbitro rumano ha mencionado el negro y ya estamos con el racismo. Él ha pedido en las redes sociales perdón por esas palabras y es que tenemos que estar con un cuidado a día de hoy, Tomás, que mencionas la negra y es despectivo. Dices morenita y es despectivo. De color, es que yo ya no sé, Tomás, sinceramente cómo hablar, porque, mira, te pongo un ejemplo. A ver, sé que estoy mezclando un poco el tema, pero ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión personal? Si hay un equipo de fútbol de 10 blancos y un solo negro, moreno o de color, y un árbitro dice, el negro es racista, pero si fuese al revés, estamos en Jamaica y son 10 negros, oscuros, morenos, como quieras definir, y hay un solo blanco y el árbitro dice, ha sido la falta del blanco, ¿también es racismo? En principio sí. Pero... Perdóname que te corte, pidiendo perdón el árbitro y afirmando que lo ha dicho sin tono despectivo, sin racismo. O sea, el negro, o sea, el ejemplo que te he dado de Jamaica, el blanco. Sí, bueno, es curioso, en ese tema podríamos hablar largo, ¿no? A mí sí me llaman blanco y yo no me considero ofendido, ¿no? Y bueno, si yo fuera negro, pues no sé, si eres negro, ¿qué quieres que te llamen? Verde. Pero bueno, ellos dicen que al haber sido la raza negra, pues una raza esclavizada y oprimida y colonizada y todo el rollo. Pero hablamos del presente, Tomás. Hablo del presente, no estoy hablando del pasado. En el pasado te doy toda la razón. No, ya, pero, o sea, ellos dicen que para romper con ese pasado, pues no les tienes que llamar negro, les tienes que llamar pues africano, afroamericano o lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí, no, me parece un poco tonto, ¿no? También hay mucho racismo social con eso, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O sea, un negro que vive en un barrio marginal, ¿no? La gente, incluso los medios de comunicación se refieren a él como the black ghetto, el gueto negro, el negro del gueto, ¿no? En cambio, un negro que sea un actor famoso, presentador de televisión, ese no es negro, ese es afroamericano, ¿no? Madre mía. Sí, es que yo creo que, como no es el tema a tratar, pero reconozco que lo he mezclado, si te parece buena idea lo dejamos en que todos somos humanos, seres humanos, da igual el color que seamos, y si una asesina, como tú has mencionado, era negra, era negra, y si hubiese sido blanco, era blanco. Es curioso el tema que dices, ¿no? Porque ahora con todo este tema del Black Lives Matter y todo esto, estos movimientos liberales quieren hacer como unas normas, ¿no? Que en televisión y en películas a los negros no se los puede retratar de manera negativa, ¿no? O sea, el malo de la película no puede ser negro, ¿no? Lo cual es una tontería porque
Ha habido un mogollón de asesinos en serie negros a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, pues no sé, es todo un gran es todo un gran despropósito, ¿no? Ellos mismos, por ejemplo, en los países africanos, ellos piden el majority rule, ¿no? O sea, el poder de la mayoría, que un hombre, un voto, ya, ¿no? En África. En cambio, en países donde ellos no son la mayoría, ellos piden derechos de las minorías en Europa, Estados Unidos, todo el rollo. En África, donde los que son las minorías son los blancos, ¿no? O sea, Sudáfrica, Zimbabue, países así, ahí ellos no quieren derechos de las minorías, ¿no? O sea, es todo un tendría que ser. O sea, bueno, si eres una minoría, tienes que tener derechos, da igual si es una minoría negra o una minoría blanca, ¿no? Pero es que estamos a día de hoy con el blanco y el negro que a mí ya me parece demasiado, sinceramente, con todos mis respetos. Hemos llegado a un punto que lo más reciente que tengo es lo de este árbitro que he mencionado, un partido del Paris Saint-Germain. El cuarto árbitro dice ese negro. Y claro, entonces se arma un revuelo ahí, todos los jugadores de ambos equipos, no al racismo, y me parece muy bien por parte de los jugadores, de verdad. Pero se toma un descanso en el minuto 13, luego al día siguiente se reanuda el partido con 4 árbitros distintos. Pero, jolín, es que en las redes sociales ha pedido perdón ese árbitro, no se le ha perdonado en las redes sociales, le han acribillado, y en la Champions League, en la UEFA, se le ha retirado como árbitro. Y en la Liga Rumana, el presidente ha pedido perdón a Europa y seguramente se le va a retirar, dijeron, de las competiciones de su propio país, de Rumanía. ¿A qué quiero llegar con esto? A que si nos damos cuenta, o en mi opinión personal, bajo mi punto de vista, yo creo que hemos llegado a tal punto que una persona pide perdón, afirma y reafirma de que él no lo ha dicho de ninguna manera, de ninguna forma, con tono despectivo, solamente era el negro, como si hubiese dicho el color del blanco, y aun pidiendo perdón públicamente, sea donde fuere, aún así no se le perdona. Creo que aquí está el delito, y ¿sabes cuál es? La interpretación. Él, si hubiese dicho que sí, que lo ha dicho en ese modo, todo el mundo dirá ahora mismo, bueno, es que ¿cómo va a decir eso? Bueno, pero si es un racista, lo mismo diría realmente sí, el negro ese. Pero no es el caso. Ha pedido perdón públicamente sin que nadie le fuerce ni le obligue. Y aunque le hayan quitado las competiciones, se le acribilla, se le acribilla. Señoras y señores, está pidiendo perdón. No se le considera racista. Han hablado entrenadores que juegan en las competiciones en la Liga Rumana. Le conocen, no tiene problemas de nada. Y no es racista, lo confirma, lo reafirma y pide perdón. Y aún así, por haber dicho la palabra negro, ya no es de la forma, ya no es que ha dicho negro y ya está, es como lo ha dicho. Pero a ver, si está pidiendo perdón, si está afirmando que no es racista, que no lo ha dicho en tono despectivo, ¿por qué motivo tenéis que sancionarle, tenéis que hundirle la carrera a ese señor, cuando es una persona que solamente lo ha dicho así? Y el tono, de la forma que se le ha malinterpretado, es de la forma que se le ha castigado a esa persona. Entonces creo que hemos llegado a un punto que ya se juzga. O sea, cuando tú has mencionado lo de Negra en el tema del juicio, ya lo mismo un 1% ha dicho que racista es el Thomas Klaus. No, perdonad, si es que se ve claramente que él no es racista. Te pongo el ejemplo a ti ahora porque estamos hablando tú y yo, ¿vale? Pero no. Hay gente que ya, como has pronunciado la palabra negra, pero si es que dice morenito o morenita, y también se lo van a tomar a malas. Entonces, de color, venga, vale, pero como digan ellos blanco, lo mismo ellos también muchas veces son racistas.
pero no podemos Bueno, generalizar, España... viene en la persona, no podemos generalizar, quiero decir, termino. En España tuvimos el caso de la señora de color, de color también es racista, es dominicana, la señora dominicana esa que mató al niño el pescadito, no sé qué. Sí, ¿cómo se llamaba el crío? Joder, mira que lo pasé yo mal. Bueno, le llamaban el Gabriel, creo que Gabriel era el nombre. Ay, y no sé. el sobrenombre que le pusieron fue el pescadito porque había hecho un dibujo de un pescado que era un personaje de dibujos animados, no sé qué rollo. En paz descanse, pobrecillo, de verdad. Bueno, pues cuando todo eso ocurrió, incluso la Guardia Civil se refería a ella como la negra, ¿no? Y bueno, hubo gente que quiso hacer todo un rollo ideológico sobre eso en las redes sociales, que a esta mujer había que ayudarla porque estaban 2 veces discriminada por ser mujer, por ser negra, por ser inmigrante, por ser no sé qué. Y madre mía, parecía que la víctima era ella y no el niño. Sí, es que es verdad. Es un tema muy serio a tratar, pero es que tienes toda la razón del mundo. Y vuelvo a reiterar, para mí personalmente no se trata del color de la piel de la persona, sea blanco, negro, amarillo, se trata de la persona. Ya está, es que no es palabras para quedar bien y ya está, es que yo lo siento así. Pero bueno, no alarguemos más si te parece este tema a tratar. Me gustaría, porque si no me voy a sentir mal, Tomás, que ibas a mencionar sobre la viuda negra, que estabas echando un vistazo ahí al ordenador. Sí, bueno, yo traté 2 casos de viudas negras. Uno fue un caso muy grande aquí en Holanda, María Swanenburg, la envenenadora de Leiden, ¿no? Que bueno, en vida, antes de ser detenida, pues ella pues era conocida porque ella pues se dedicaba a cuidar enfermos y todo este rollo, ¿no? Y bueno, pues cuando pues naturalmente ella cuidaba también enfermos que en un momento dado llegaban a morir y tal, y como un servicio extra a la familia pues ofrecía pues contratar un entierro y incluso pues ella sabía leer y escribir, que en aquella época finales del siglo XIX pues todavía había bastante gente que no sabía o sabía poco y tal, y bueno, llegó a envenenar a cientos de personas. Y bueno, el rollo era que ella compraba unas pinturas o no sé qué rollo, ¿no? Y que en aquella época era muy fácil separar cierto veneno de esa pintura, ¿no? Y a raíz de ese caso se cambió la ley de que no se podía comprar así nada más estos tipos de venenos, este tipo de venenos, ¿no? Tenías que justificar para qué lo querías y todo el rollo, ¿no?
Y bueno, ella pues creo que está entre los top o algo así, que tuvo cientos de muertos o algo así, ¿no? Y luego otro caso famoso es Belle Gunness, que le llaman la señora Barba Azul, o sea, por el cuento de Barba Azul del tipo que mataba a sus mujeres y tal, pero pues ella había tenido pues mogollón de maridos y todos los maridos pues o tenían un accidente o se morían de... Y bueno, la gente pues pensaba que era una mujer que simplemente había tenido mala suerte en la vida, ¿no? Que sus maridos que bueno, en aquella época... es que claro, hoy en día eso levantaría sospechas mucho más fácilmente, pero en aquella época, el primero ya levantaría sospechas, sí, pero sí. En aquella época no era fuera de lo normal morir con 40, 45, incluso menos años, pues yo qué sé, de cualquier tontería, o sea... Era el siglo XIX, principio del siglo XX, no habían antibióticos, muchas cosas que no había tantos controles alimentarios, o sea, más gente se moría de intoxicaciones, cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, pero bueno, ya cuando ya por la red se empezó a cerrar sobre ella. Ese caso fue famoso porque ella provocó un incendio en su casa y se encontraron en la casa pues los cadáveres de sus hijos y se encontró el que se creía que era su propio cadáver, pero el rollo es que su cadáver no tenía cabeza, ¿no? Entonces ahí pues la leyenda se fraguó, ¿no? Mucha gente dijo que sí, que debía ser su cadáver, teorizando de cómo la cabeza había podido descomponerse en el incendio, no sé qué, y otros no tragaban y decían que simplemente ella se había cargado a los hijos y había pues arreglado un cadáver de otra parte y había dejado ahí el cadáver y que ella se había fugado, pues vete a saber dónde, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que se fugó. Hoy en día eso se podría saber a través del ADN y todo eso, ¿no? Pero tienes que pensar que en aquella época la policía ni siquiera sabía distinguir sangre humana de sangre animal, ¿no? Es que fíjate, sí, es que me parece muy interesante. Es que mezclándolo un poco con lo que has mencionado tú del pobre crío que falleció, el pescadito, en paz descanse, vuelvo a retirar, esa mujer, esa señora de color, que supuesta asesina, que es la que está en cárcel. No, supuesta no, asesina. Si lo digo un poco irónicamente, está juzgada. Ya está juzgada y todo, es asesina. Sí, estoy hablando un pelín irónicamente en el sentido de que hay que hablar con muchísimas puntualizaciones en esta vida. A lo que quiero llegar, Tomás, es de que no sé si recuerdas que también se dijo que años atrás tenía un hijo, una hija, es que no lo tengo reciente todavía, pero una hija que cayó, falleció por la ventana cayendo. Entonces, luego al final, cuando pasa el tiempo o pasa algo tan sumamente descarado, por desgracia, como lo de este pobre crío, lo mismo unes todos los cabos, todos los hilos, y quién te dice a ti si fue esa cría la que se cayó por la ventana o esta persona, vamos a decir, individua,
no hizo otra cosa. Pero bueno, te voy a exponer 2 casos más, Tomás, si te parece. Tengo aquí el de, por si te suena, el de la vampiresa de las Ramblas. La vampiresa de las Ramblas de Barcelona, secuestraba, voy a resumirlo yo y tú cuentas si te parece lo que sepas. Yo tengo anotado el recuerdo de que secuestraba y asesinaba a los niños, los descuartizaba, etc, etc. ¿Qué puedes decirnos ante ello? Bueno, ese caso, pues en los canales, los blogs de misterio y tal, siempre se le ha dado mucho bombo, ¿no? Hay 2 teorías, ¿no? Está la teoría de que ella, pues, de que ella, pues sí, secuestraba niños y los alquilaba a gente pudiente que le gustaban los niños, eran pedófilos y tal, y cuando ya pues estaban muy cascados, pues los mataba y sacaba productos para hacer rituales de brujería y tal. Esa es la versión pues, que vendieron los periódicos de aquella época y que ha llegado a nuestros días. Lo que apoya esa versión es que ella fue asesinada en la cárcel, ¿no? Y que, bueno, pues los que son o somos, que yo también soy conspiranoico, pues quieren ver que bueno, que ahí pues la mataron para que no hablara, para que no dijera los nombres de la gente que eran sus clientes y tal y tal. Bueno, los últimos años han habido gente que ha revisado el caso y dicen que esa mujer era un monstruo creado por los periódicos de aquella época, que lo único que les importaba eran vender ejemplares y que bueno, que ella lo único que era una mujer que estaba mal de la cabeza, que era pobre y que bueno, en aquella época España de principios, final siglo XIX, principios del siglo XX, no era raro ver niños abandonados en la calle. Y pues ella lo que hacía era pues llevarse a esos niños a su casa y los usaba para ir a mendigar por ahí, ¿no? Naturalmente, pues los niños, pues bueno, pues según esta nueva teoría, pues bueno, la vida de un niño así, de familia desestructurada en la calle y tal, pues ya sabes, pues se escapa de casa, luego vuelve a su casa, o luego pues yo qué sé, y bueno, parece que una mujer que venía de un pueblo a Barcelona a buscar trabajo y tal, parece que ella descuidó a su hijo o hija un momento. Esta señora se lo llevó, lo encontraron en su casa y luego quisieron hacer de todo. Pues que ella ahí tenía como una gran organización, no sé. Yo no sé cuál de las 2 teorías es verdad, ¿no? Yo creo que algo tiene que haber de la primera. Porque bueno, luego hubo unos años más tarde otro caso
a finales de los años 40, que no me acuerdo el nombre, que también era una señora que tenía un prostíbulo que pues se dedicaba a, pues tenía ella menores que alquilaba en el prostíbulo y tal, los fotografiaba en secreto y luego los chantajeaba a estos personajes de la alta sociedad, ¿no? Bueno, vete a saber si esta mujer realmente se dedicaba a eso o si fue ella una cabeza de turco para encubrir pues otras desapariciones de niños que hubo en Barcelona, ¿no? Lo que sí que es verdad que a ella pues se la podía habitualmente ver mendigando por Barcelona, ¿no? Si ella ganaba tanto dinero vendiendo niños y tal, ¿por qué necesitaba ella ir a mendigar? No sé. Yo creo que pueden ser las dos teorías. Sí, yo quería mencionarte, porque creo que viene al caso, con lo de cabeza de turco. No tanto, pero hay un último caso en el tema de crímenes que quiero hablar contigo esta noche, que para mí lo más reciente, juraría que era el niño, el pequeño Gabriel, el pescadito, como tú dices, Gabriel, pero también hay un caso, vamos a decir reciente ya, menos reciente que el de Gabriel, que para mí en mi infancia me marcó mucho, la verdad sea dicha, y estamos hablando del 13 de noviembre de 1992. Estamos hablando de las niñas de Alcácer, Valencia. Lo quería dejar para el último porque es el más que me tocó, sinceramente. Y la niña de Alcácer fue un secuestro a 3 pobres crías en las que hubo violación, torturas y finalmente fueron asesinadas. Desaparecidas la noche del viernes del 13 de noviembre de 1992. Y el hallazgo de los cuerpos fueron encontrados el 27 de enero de 1993. En total, 75 días después, posteriores. No sé si te tocó desde España, desde Holanda, pero ¿qué sensaciones tienes y conocimientos? ¿Qué es lo que puedes aportar sobre este caso? Bueno, yo sí estaba en España en aquella época y bueno, yo tenía 12 años cuando eso... Bueno, 11, 12 años, sí, y bueno, los primeros 2 o 3 años del caso, cuando el acusado todavía estaba en cárcel preventiva, yo pensaba pues que había sido él, el otro que se había fugado, pues que bueno, todavía estaría vivo o ahogado. Hablar de Miquel Ricard y Anglès. Miquel Ricard y Antonio Anglès, sí. Eso es. Y que no había más, ¿no? Luego cuando ya se empezó el tema del juicio y el padre de una de las niñas empezó a hablar en televisión y tal, pues me enteré que podía haber algo más, que bueno, que igual estos dos personajes no eran simples cabezas de turco, que igual podían haber tenido algo que ver, pero que había mucho más, ¿no? Pero bueno, no profundicé mucho el tema ni nada, hasta pues ya que ya estuve aquí en Holanda, empecé con el boom a partir de la crisis económica del 2008 en España, pues hubo
mucha gente que se encontró en casa sin nada que hacer, había perdido su trabajo y tal, y eso provocó un boom del misterio en internet, ¿no? Mucha gente parada, con mucho tiempo libre, pues que se le ocurrió pues montar un blog, un podcast, un canal de YouTube, lo que fuera, ¿no? Y bueno, mucho ya parece que ya en el año 2000, a principios del siglo XXI, ya alguien afín al proceso había filtrado el libro de Miguel Ángel Blanco, lo había filtrado en a internet, ¿no? Perdona, Tomás. Miguel Ángel Blanco fue el diputado del PP que le asesinó la banda terrorista ETA. Puede ser que te refieres a Juan Ignacio Blanco, que ya falleció hace muy brevemente. Sí, perdona. Juan Ignacio Blanco. Nada, sigue. Juan Ignacio Blanco, ¿no? Y bueno, pues el rollo es que pues se hicieron muchos podcasts, ¿no? O sea, Juan Ignacio Blanco era un personaje que llevaba olvidado ahí 10 años, nadie quería darle trabajo, vivía en la miseria, o sea... Sí. Y bueno, se rescató a Juan Ignacio Blanco, empezaron a invitarlo a podcasts y tal, y eso pues reavivó la especulación contra el caso. Yo escuché ahí y bueno, también hice en aquella época una serie de vídeos sobre el caso, ¿no? Y bueno, no me decanté por ninguna teoría en concreto, pero no creo que fuera así como ellos dicen que ocurrió en esa caseta, Anglès y Ricard solo y tal. Bueno, se dice que parece que Antonio Anglès había sido pues un chapero de joven, había sido prostituto cuando era menor de edad y tal, y cuando ya tuvo más de 18 años que ya estaba demasiado viejo y tal, pues se dedicaba a captar a menores, ¿no? Para darles que se dice que él tenía cierto patrimonio y tenía pasaportes falsos y todo este rollo, ¿no? Y que bueno, y que Miguel Ricard era básicamente su chico de los recados. Miguel Ricard era el tipo al que él usaba, pues oye, ve a tal lugar, lo podía usar pues para cualquier cosa, desde enterrar los cadáveres de las niñas, que yo creo que poco más que eso él no hizo, hasta ir a comprarle unos bocadillos. Bocatas. Y si te parece, Tomás, perdona, continúa, ahora te pregunto. Continúa. Yo creo que Miguel Ricard estuvo en la cárcel, pues bueno, en total estuvo desde el 93 hasta el 2000, estuvo 20 años en la cárcel. Básicamente él lo único que hizo fue enterrar los cadáveres, y además es que él hasta lo dijo en el juicio.
Ahora bien, el rollo es que Juan Ignacio Blanco dijo muchas cosas que luego no se pudieron demostrar, y eso les dio muchas armas a la teoría oficialista, ¿no? Primero dijo que el párroco de Alcácer le había entregado una cinta donde se veía a Desiré en una camilla y por al lado pasaban una serie de personajes, algunos de los cuales él podía reconocer porque eran conocidos y tal. ¿Y películas Snaf? ¿Películas una Snaf? película Snaf, sí. Él dice que esa cinta se la entregó a Corcuera, al ministro del Interior de aquella época, y ahí la cinta ya desapareció. Luego, más tarde, cambió la versión y dijo que él se había quedado una copia de esa cinta. Luego volvió a cambiar la versión y dijo que no la tenía. Y luego, pues bueno, muchos, luego ya Juan Ignacio Blanco enfermó de cáncer y toda la historia, y muchos teníamos la esperanza de que después de su muerte por lo menos la cinta saldría, ¿no? Pero bueno. Hicieron tomas, antes de fallecer de cáncer, en paz descanse Juan Ignacio Blanco, yo le seguía en las redes y levantó mucho, trabajó mucho y estuvo durmiendo en casa del padre de Miriam, creo recordar que era. Y ese señor, ya sin pelo, hubo un documental en Netflix, que fue el último que pudimos verle, y ahí también al final del todo parece que dice eso, que saldrá a la luz esa película, esa copia. Pero claro, ante notario, tiene a su esposa, va a complicar la vida a su familia. Es que ha fallecido, ha pasado un corto tiempo, pero seguimos con esa espina, tanto tú como yo, como muchos, yo creo, de poder visualizar esa película Snaf, aunque no va a salir a la luz, yo pienso. En algunos momentos he llegado a dudar de que esa cinta exista, o que por lo menos él hizo la copia tal como dijo, ¿no? Que igual la cinta existía, pero que él no tenía la copia, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos conspiranoicos, naturalmente, o sea, que él esté muerto no significa nada. O sea, a él le pueden, naturalmente que él puede haber dejado la cinta a buen recaudo y decir, cuando yo me muera, sacad la cinta, pero por otro lado, lo mismo, pues le pueden decir, oye, que tú estés muerto no quiere decir nada, porque tu mujer y tus hijos siguen vivos y por ahí va yo. Por ahí todavía va yo. No sé. O sea, que yo creo que, mira, yo no creo que hayan sido lo de la versión oficial, no creo. Sí que creo que Anglés y Ricard algo tuvieron que ver, pero creo que ya nunca saldrá a la luz. O sea... No, digo, mira, el doctor, ¿te acuerdas del doctor? ¿Cómo se llamaba este doctor? Me cago en la leche, es que no lo he repasado, porque hace ya tiempo que no lo veo. Lo último que vi fue en Netflix. Pero Frontela. Doctor Frontela. Es que ese señor, ese profesional, afirmó que habían pelos de hombre, y creo que eran hasta 8 y 9 pelos de distintas personas en sus partes femeninas de estas 3 pobres crías. Y jolín, es que por mucho que queramos incluir en todo momento a Miguel Ricard y Antonio Anglés, yo creo que fueron simples curritos. Hicieron su trabajo, si divertirían o no se divertirían dentro de toda esa gran pena que hicieron, pero sinceramente yo creo que hay
dentro de esa conspiración hay altos cargos que nunca van a salir a la luz los nombres 100%. Hay algunos que han mencionado ya, que tienen en las redes, pero sean o no sean los que dicen en las redes, para mí estaba todo programado. Para mí no fueron dos chavales que aprovecharon de esas dos crías e hicieron esa barbarie que hemos podido visualizar mediante imágenes que hay en las redes, que son imágenes reales y dentro de muchos fallos que cometieron también la policía en esa época. Cometieron muchos fallos en todos los sentidos. Fíjate que todo eso tiene conexión con otros casos. Fíjate por qué pienso que... Para España. No voy por ahí. A ver. Aunque también se ha dicho que Anglés fue visto en el bar España y tal, pero bueno, no sé si eso será verdad o no. Pero que hacían cosas allí, quiero decir también. Sí, también. Pero el rollo es... 4 años antes o 3 años antes mataron a 3 otros chicos, que fue un crimen totalmente diferente, porque Alcácer está Miriam, una hija de un empresario multimillonario. Desiree pues era una chica de clase media y bueno, la más pobre de las 3 parece que era Toñi, ¿no? 3 años antes, 3 chicos de ambiente marginales, parece que una de las chicas sí, sus padres trabajaban y tal, pero se había fugado de casa. Bueno, los 3 aparecen muertos primero. Uno de los cadáveres nunca apareció luego otro cadáver con la cara destrozada y todo el rollo. Bueno, un show. No sé si sabes sobre el caso Macastre, ¿no? Uno de los cadáveres le faltaba un pie. Bueno, ese pie apareció en un contenedor de basura de Valencia, en la calle Alcácer, el 27 de enero de 1990. O sea, exactamente 3 años antes de que aparecieron los cadáveres de las de las niñas o sea, es mucha coincidencia. Luego uno de los que Juan Ignacio Blanco y el padre de Miriam nombran en el programa del Esta noche cruzamos el Mississippi, de Pepe Navarro, sí, me acuerdo. Que igual que Juan Ignacio Blanco, Pepe Navarro lo pagó con su carrera, ¿no? Otro periodista que había hablado del tema en Onda Cero tuvo también un extraño accidente pescando, no sé qué rollo, con pesca submarina, y uno de esos, uno que tiene un nombre que se llama igual que una famosa marca de mayonesa, era el gobernador civil de Alicante en el momento en que desapareció otra chica de un psiquiátrico de allí de Alicante, ¿no? O sea que todo él mismo dirigió la investigación en ese caso. O sea, todo tiene conexiones. La misma zona, Valencia, Alicante, todo. Sí, la misma comunidad valenciana. Claro, y que además en esa zona, el arco ese que va desde Barcelona hasta Murcia,
había mogollón de desapariciones de personas, asesinatos raros, ¿no? Asesinatos raros, ¿no? Y bueno, también parece que un mogollón ahí, grupos satanistas, sectas raras, o sea, un mogollón de cosas raras pasaban en aquella zona de Comunidad Valenciana, sur de Cataluña y Murcia, ¿no? Qué pena, de verdad. Bueno, vamos a cambiar de tema. En paz descansen estas pobres crías de las niñas de Alcácer. Todas nuestras condolencias, hablo por mí en primera persona, mis condolencias a toda la familia, y algún día se reencontrarán de nuevo, estoy muy seguro. En paz descansen las tres. Claro. Vamos a hablar, si te parece, un poquito de conspiraciones, pero me voy a decantar haciendo como un 2x1, Tomás, pensando un poquito, digo, a ver cómo lo puedo hacer para que sean conspiraciones, pero ufológicas, conspiración y ufología. Yo por lo menos las decanto así. Te voy a hacer una pregunta de primeras. ¿El mundo está en peligro por los extraterrestres, el apocalipsis o lo que fuere? No, yo creo que no, o sea, yo creo que los extraterrestres están aquí, siempre han estado y han dominado el mundo desde detrás de las sombras, ¿no? Yo creo que, o sea, los famosos, o sea, hay gente que te dice, no, los Anunnaki y los reptilianos y no sé qué rollo. Yo creo que los Anunnaki y los reptilianos son los mismos, ¿no? Y que han gobernado la Tierra desde entonces, y que es posible que incluso que hayan sido nuestros creadores, ¿no? Incluso todo esto tendría relación con todo este tema de los crímenes que hemos hablado antes y tal, porque pues quizá alguno de los crímenes pues estaría hecho pues para honrar a estos dioses y todo este rollo, ¿no? Sí, se puede mezclar todo realmente. ¿Podrías definirnos? Yo no sé, yo en honor a la verdad hay cosas que me superan, pero no sé. Entonces, a ver si tú puedes explicarnos qué es un Anunnaki, qué es un Illuminati, qué es un reptiliano, cuál es la diferencia, o todo viene de seguido. ¿Qué podrías decirnos ante ello? Anunnaki, Illuminati, reptiliano. Es que está todo tan solapado que, a ver, los Anunnaki es el nombre que se le ha dado a cierta raza extraterrestre que entró en contacto, a la que no entraron en contacto, bueno, que ellos, que se supone que los Anunnaki crearon a la humanidad, y pues los sumerios les llamaban los que vinieron del cielo. Los Anunnaki parece que tenían una norma en que a los humanos, ellos no querían que los humanos que los humanos les retrataran tal como eran, ¿no? Sí. Y pues se les retrataba pues con plumas, con cara humana, con no sé, forma un poco rara. Sin embargo, hay
algunas estatuillas tempranas donde parecen ser seres tipo serpiente, ¿no? Sí. Pero son serpientes un poco raras, ¿no? Por ejemplo, sale como un ser tipo reptiliano, ¿no? Sí. Que tiene un bebé en brazos y parece como que le da el pecho al bebé, lo cual es extraño porque se sabe que los reptiles no dan el pecho, no maman como los mamíferos, por lo cual yo creo que, pues, bueno, podría ser eso alguna clase de híbrido, algo así, ¿no? Todo esto está mezclado pues con el tema este de David Icke, que este credo mutua, que también habla de estos reptiles que él los llama los Chitauri y todo eso. Y los gigantes también se ha dicho que habían gigantes debajo de las piedras, ¿no? Quiero recordar, hablando con compañeros de ufología. Eso lo dice Alberto Canosa. Alberto Canosa dice que poco antes del diluvio universal, los Nephilim, que son la raza de gigantes que se habla en la Biblia, que ellos dejaron a algunos de sus hijos encerrados en rocas y que pues en esas rocas pues siguen durmiendo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que hay gigantes. Hay gigantes, ¿no? Y que han habido gigantes y pues algunos de estos gigantes podrían haber sido de esta raza de reptiles, aunque bueno, parece que por ahí se sabe que han habido reptiles, que han habido gigantes, esqueletos de gigantes encontrados donde no habían, que parece que no eran reptiles, ¿no? Que ahí ya entraríamos en otra conspiración y todo el rollo que sería la conspiración para esconder todos estos esqueletos y tal, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Pues yo creo que los reptilianos y los Anunnaki son unos y los mismos, ¿no? Porque sí, porque el planeta Nibiru que nos quiere vender a Zecharia Sitchin, bueno, Zecharia Sitchin, pues bueno, es masón, es judío y todo el rollo, ¿no? Y bueno, parece que sea judío en principio, o sea masón en principio, no quiere decir que lo que te cuenta
no sea verdad, pero bueno, ya sabemos, la masonería es una institución que no se destaca por su aperturismo, precisamente, ¿no? Pero el rollo es que se parece que él no tenía que él tuvo una traducción bastante liberal de las escrituras, ¿no? Algunos dicen que simplemente lo que él escribió que son novelas que no tenían nada que ver con el libro, con la verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que reptilianos hay de dos clases. Están los reptilianos terrestres que siempre han estado aquí y que son descendientes de los dinosaurios, porque yo creo que había dinosaurios inteligentes y todo el rollo, ¿no? Y luego están los Draco, que eso sí vienen del espacio, ¿no? Y bueno, los Illuminati pues serían un grupo de personas que pues sería como el gobierno títere de esta raza o razas de reptiles, ¿no? Y que bueno, se dice que algunos pues son de genética híbrida, ¿no? Que son medio hombre, medio reptil, o incluso serían ellos mismos que pueden transformarse de reptil a humano y de humano a reptil, ¿no? Muy interesante, Tomás. Te sigo con las conspiraciones y con ufología. Para mí una de las grandes preguntas son las pirámides de Egipto. Y para ti, las pirámides de Egipto, tu opinión personal, lo que tú sientes a razón de todo lo que has estudiado y las entrevistas que has realizado, para ti, personalmente, Tomás Claus, ¿fueron construidas por el hombre o por los extraterrestres? ¿O ayudadas por los extraterrestres? Creo que fueron construidas por hombres, pero no creo que lo hicieran de la manera en que dice la egiptología oficial. No creo que fuera con cinceles de cobre picando con piedras y todo este rollo, ¿no? Primero, si hubieran transportado esos bloques tan grandes de piedra en el río Nilo, en barquitos hechos de madera y de paja, tal como dicen los egiptólogos oficiales, pues esos barquitos no hubieran aguantado el peso de los bloques más grandes, ¿no? Entonces, pues yo creo que disponían de alguna tecnología más. Allí está el tema de la el tema de las civilizaciones antediluvianas, ¿no? Atlántida y Lemuria, ¿no? Que pues se dice que estaban tecnológicamente mucho más avanzadas, ¿no? Y algunos dicen que hasta tenían armas nucleares y platillos volantes, estaban en contacto con extraterrestres y tal, ¿no? Que
esas pirámides las hicieran con tecnología que fue entregada por esos dioses, entre comillas, y tal, puede ser, pero que las hicieran los extraterrestres mismos, no creo. El rollo es que por algún motivo, tanto esas pirámides como otras pirámides en América, en México, no sé dónde, están alineadas con la constelación de Orión, ¿no? México, sí. Donde está el supuesto sarcófago de la pirámide, donde nunca se ha encontrado ningún cadáver, ni ninguna momia, ni nada. Esa habitación tiene una apertura que mira directamente a Orión. Entonces, hay egiptólogos oficialistas que dicen, mira, esto era un ritual donde el cadáver, donde el espíritu del faraón pues volvía a Orión, donde estaban los dioses y tal. Que bueno, yo creo que pues la egiptología oficial pues ahí se arriesga bastante diciéndose, ¿y por qué Orión y no cualquier otra estrella del firmamento? ¿Por qué no el Sol, que es la estrella que se ve más grande, ¿no? Entonces, pues bueno, ya los investigadores más alternativos creen que pues ya se montan teorías más atrevidas de que si ahí pues había algún portal dimensional, que si había algún tipo de tecnología. Algunos dicen que eso incluso podría ser como una especie de central nuclear o algo así, ¿no? Igual como nosotros tenemos ahí una cúpula en la central nuclear, que ellos tenían una pirámide, no sé yo lo que era, pero yo creo que las pirámides son mucho más antiguas de lo que se dice. Y si nos vamos a la Esfinge es más antigua todavía. Hay un libro que se llama De la Atlántida a la Esfinge, sí, que dice que las pirámides fueron construidas por supervivientes atlantes y que la Esfinge ya estaba ahí desde mucho antes. La Esfinge lleva ahí pues 20.000 años como mínimo, ¿no? Y ellos dicen que esas marcas horizontales que tiene la Esfinge están hechas por el agua, no por el viento, como dice la erosión del tecnología oficial. La erosión del viento, que lo haya formado de esa manera. Sí. Bueno, otro tema. Te iba a comentar ahora lo del Guggenheim y esas cosas, pero es que si no, no paramos. ¿Qué pasó en 1947? El caso Roswell, Área 51. Tu opinión personal. Bueno, una cosa Roswell. ¿Sí? Una cosa Roswell y la otra cosa es Área 51. Son dos cosas diferentes. Quiero que especifiques ambas.
Roswell está en Nuevo México y el Área 51 está en Nevada. Bueno, Correcto. ahí pues muchos dicen que una raza extraterrestre, que ahí los marcianos y que se llevaron los cuerpos marcianos y que, bueno, marcianos, extraterrestres y todo el rollo, ¿no? Sí. Bueno, sí está bien yo no lo creo, ¿eh? Ni yo creo que lo que ahí se estrelló estaba fabricado aquí en la Tierra. Ajá. Y estaba tripulado por humanos o por algo fabricado aquí, algún ser hecho aquí en la Tierra también. Tú sabes que muy cerca de donde se estrelló el tema este de Roswell, Uh-huh. estaba la base de donde se levantaban los bombarderos nucleares, lo que se llamaba el RAF, ¿no? Y ahí muy cerca de ahí también estaba Los Álamos, donde se hizo la primera explosión nuclear de la historia, supuestamente, por lo menos de la historia moderna. Ese mismo año, en otra base de los rusos, o sea, también un lugar de élite de los rusos, Kapustin Yar, también la misma historia, se estrella una nave, que si cuerpos, que si no sé qué. Uh-huh. Bueno, y yo creo que ahí no se han ligado ciertas cosas. Pocas semanas antes de lo de Roswell, un señor rico que tenía su avión privado y tal, llamado Kenneth Arnold, él había visto lo que él llamó un platillo volante, pero no era un platillo volante, era como una nave en forma de media luna que luego, a lo largo de la historia, hasta muy recientemente, y de toda la historia ufológica, caso de las luces de Fénix, año 97, caso Sustenberg, año 79, aquí en Holanda, en Bélgica, caso en 1991. En todas partes se ven naves triangulares y parece que la nave de forma triangular está muy asociada a prototipos secretos creados por el complejo industrial militar, ¿no? La nave que vio Kenneth Arnold es muy parecida a lo que se llama el ala nazi. El ala nazi era un prototipo nazi que era simplemente, pues eso, una nave triangular, lo que te acabo de decir, ¿no? Volviendo al tema de las armas nucleares y tal,
sabes que existe la conspiración de que la bomba se la robaron a los alemanes y todo el rollo. Por lo menos ya se tiene constancia, incluso los historiadores oficiales lo aceptan, de que el uranio fue incautado a submarinos alemanes interceptados delante de la costa este de los Estados Unidos. Entonces, en Kapustin Yar, en Rusia, donde fue lo que se llama el Roswell ruso, los rusos también estaban experimentando con material incautado a los alemanes. Si miras los ovnis que describen los primeros testigos de los años 40 y los años 50, George Adamski y toda esta gente, los platillos volantes son muy parecidos a lo que luego hemos sabido que eran los ovnis nazis, ¿no? O sea, tipo con cúpula, artefactos metálicos de tuercas y tornillos. Y mira por dónde siempre van tripulados por gente que dice, no, somos de Venus, somos de las Pleiades, pero siempre son rubitos, parecido a lo que sería un alemán, ¿no? Entonces, hace pocos años salió un testimonio que dijo que los cadáveres recuperados de Roswell no eran extraterrestres, eran niños con los que se experimentaba. Bueno, hay dos versiones. Una versión es que eran niños discapacitados, raptados de orfanatos y no sé qué rollo. Y otra versión era que eran prisioneros de guerra japoneses, ¿no? Las dos versiones habría explicado la corta estatura. Un japonés adulto no es mucho más alto que un niño occidental, ¿no? Un inciso muy breve, Tomás, para que cojas oxígeno un poquito tú también. Entonces, en las redes, todo lo que hemos visto, todas las autopsias que hemos visto, lo descartamos todo por completo, ¿no? Bueno, no tiene por qué. Yo creo que los extraterrestres existen, pero tienes que tener en cuenta que primero 80% o 90% de lo que circula en las redes o es fake o son cosas que pueden explicarse de otra manera. Drones, fenómenos meteorológicos, esto, lo otro. Y en mi modesta opinión creo que hasta puedes subir el porcentaje. Sí. Luego, existe la teoría, ¿no?, de que esos grises serían fabricados aquí en la Tierra. Ajá. Y luego hay otra, se dice que se junta ADN de un pulpo con ADN de una persona, no sé qué rollo, ¿no? Pero, por otro lado, si juntamos pues claro,
dice, vale, ok. Todo esto eran naves que ellos tuvieron de los alemanes y tal, ¿vale? Ok, muy bien, podría ser, pero ¿de dónde sacaron los alemanes toda esa tecnología? Y si tenían toda esta tecnología tan guay, ¿por qué no ganaron la guerra? Lo de por qué no ganaron la guerra, eso a mí no. ¿Y por qué? ¿Y por qué una superpotencia como Estados Unidos o la Unión Soviética pues son derrotados en cutífulos del tercer mundo por desarrapados con rifles de segunda mano, ¿no? O sea, muchas veces las armas no es tanto lo importante, es la estrategia, ¿no? Pero bueno, volviendo a los alemanes, pues el rollo es que las potencias del eje pues ya venían, primero está todo el tema, no se tiene constancia de que Italia dispusiera de esa tecnología, pero sí que se sabe que Mussolini estaba interesado en el tema y que había un instituto en Italia, dedicado a investigar el tema a raíz de un supuesto aterrizaje ovni cerca de Milán en 1931. Luego está el tema del supuesto UFO crash del accidente ovni en la Selva Negra 1934. ¿Qué se estrelló ahí? No sé. Los nazis, había 2 programas ovnis nazis, ¿no? Uno, el de la Luftwaffe, de que usaba la tecnología disponible en aquel momento. De ahí salieron el V1 y el V2, de donde que fueron la base luego para los programas espaciales soviético y estadounidense, ¿no? Y luego estaba el de las sociedades secretas nazis, la sociedad Brill, la sociedad Anerbe, la sociedad Thule. Y bueno, se dice que la sociedad Brill tuvo canalizados esos planos para construir esas naves y que ya estaban teniendo esas canalizaciones desde poco después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y luego está pues el tema de la campana nazi, que hay gente que dice que tiene que ver con el caso Kecksburg. Yo creo que lo uno no quita lo otro, porque o sea, si estamos controlados desde detrás de las sombras por unos seres extraterrestres, naturalmente ellos no se lo van a decir a todos los humanos con los que estén en contacto. Ellos dirán que son grandes dioses, espíritus de no sé qué y tal, y muy pocos humanos sabrán la verdad. Yo creo que pues
por una parte nos van a ir dando pequeñas piezas para que nosotros vayamos avanzando, y muy pocos humanos elegidos saben la verdad. Entonces yo creo que el caso, porque a ver, seamos lógicos, si tú eres una civilización extraterrestre que viene de otro planeta y esa civilización está cientos, miles, incluso millones de años más avanzado que nosotros. Vale, puedes llegar aquí a la Tierra, no conoces la atmósfera, no conoces el planeta y tal, y te pegas un piñaco con la nave. O sea, tienes una accidente. Puede pasar, pero, a ver, es que en pocos años tenemos el UFO Crash de la Selva Negra, 1934. Tenemos uno en Luisiana, 1941. Tenemos el de Roswell, 1947. Capustin Yard, 1947 también. Tenemos Aztec, 1948. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué mierda de tecnología de extraterrestres, ¿no? Que se caen en todas partes. Entonces me cuadra más a mí que era una tecnología todavía experimental y que ellos pues iban probando y que por eso pues iban teniendo accidentes en diferentes lugares, ¿no? Y luego claro, y luego está el tema de la pantalla OVNI. La pantalla OVNI sería pues que ellos mismos creen todo el mito extraterrestre, especialmente desde Hollywood, ¿no? Y mientras todo el mundo se piensa en extraterrestres y todo este rollo, pues ellos pueden hacer sus experimentos tranquilamente, ¿no? Los rusos fueron más allá todavía. O sea, cuando ellos iban a hacer un experimento, ellos extendían activamente el rumor en esa zona de que se había visto un ovni, y luego cuando su aparato volaba la gente decía, mira, un ovni. No, entonces yo creo que todo el tema este de Roswell tiene que ver con tecnologías secretas que ellos estaban probando, que podrían ser de origen extraterrestre, que puede ser que algunos sectores de los poderosos tengan contacto con alguna raza. No te digo que no, pero yo creo que en gran parte las élites de la Tierra están aquí a su rollo, y que los extraterrestres mueven los hilos desde detrás de las sombras, pero que en gran parte ni siquiera están aquí, y que podría ser que mucho de lo que llamamos extraterrestres no fueran en realidad extraterrestres, pero fueran intraterrestres, ¿no? Como te he dicho antes, con estos lagartos, ¿no? Sí, reptilianos, Anunnakis, reptilianos. ¿Qué te iba a comentar? Área 51, ¿qué se puede esconder ahí? ¿Tú qué opinas? Bueno, la Área 51 es simplemente pues un lugar pues donde ellos pues
experimentan con sus historias y tal, que ahora pues el Área 51 ya ni siquiera es tan importante, es más el nombre que otra cosa. El Área 51 ahora mismo pues es simplemente pues algo que ellos continúan gritando en las redes para que todo el mundo esté fijado en otro sitio, y no mientras claro. mientras sí. hay otros lugares donde pasan cosas mucho más excepcionales y mucho más secretas, ¿no? Lo consideras más como una distracción, entonces, ¿no? Como el núcleo está ahí. Mira, está el Área 52, que bueno, no me acuerdo ahora exactamente dónde está, pero está en algún lugar del norte de los Estados Unidos. Está Pine Gap en Australia. Está además que muchas de las bases que hay hoy en día son subterráneas, o sea, las pistas de despegue pues serían subterráneas y los aparatos saldrían de, como vemos en muchos casos, salir ovnis de los volcanes. ¿Por qué salen de los volcanes? Pues bueno, ahí ya tienen el agujero hecho. Otro apunte, dentro de lo que acabas de comentar, naves subacuáticas. Naves subacuáticas, pues sí, o sea, igual que existen bases subterráneas, existen también bases submarinas, ¿no? No. Hay que lo digo porque hay testigos que han visualizado en un pantano, en un embalse, salir luces del fondo del agua como introducirse. Entonces también se opina mucho de que posiblemente existan dentro de los embalses, pantanos o el propio mar, también pueda haber naves subacuáticas, por eso te lo mencionaba. Bueno, no sé si... Además de volcanes y todo lo que estabas tú mencionando, por supuesto. No sé si has sabido hace poco tiempo en las islas Faroe han abierto un cruce que es, mira, ahí lo estoy mirando ahora mismo, la primera rotonda subacuática submarina del mundo. Si ven las fotos, lo desconozco por completo, lo miraré después de hablar. Continúa. Es algo, bueno, te mando el link por te lo puedo mandar, pues yo qué sé, por Facebook si quieres. Messenger, sí, lo que quieras. Pues si ves las fotos, es algo impresionante. Es una estructura de cristal donde se ve el agua afuera y la carretera pasa por debajo, ¿no? Y es unas islas que son de Dinamarca que, bueno, es una carretera subacuática para ir de una isla. No, bueno, son dos puntos de la misma isla, pero o sea, hay un tramo de la carretera que pasa por debajo del agua. Si eso lo veré. Es una estructura que está abierta al público, que cualquiera puede pasar por allí con su coche,
Imagínate lo que tienen tipo en secreto, no sé qué rollo, ¿no? O sea, Sí. auténticas... bueno, ahí está todo el tema de los... de los ¿cómo se llama ese? Los OSNIs, ¿no? Los objetos submarinos no identificados que pues son objetos que salen del mar y todo el rollo, ¿no? O sea, si te fijas, volar dentro del agua y volar fuera del agua, pues bueno, el agua solo es un medio más denso, ¿no? Lo único que tienen que hacer, pues hacer las naves presurizadas y todo este rollo, ¿no? También podría ser incluso que, porque bueno, o sea, se dice que todas estas bases subterráneas están interconectadas, que es una red que va por todo el mundo, conectado con trenes supersónicos, ¿no? Que bueno, puedes ir de una punta a otra de Estados Unidos pues en menos de una hora, ¿no? Algo impresionante, o sea... Hay tanto que desconocemos. Madre mía, te recomiendo que veas en este canal de Tú a Tú con Daniel Barrios una charla, para mí son todas interesantísimas, por supuesto, pero hay una charla que tengo con el compañero Guillermo López, que es de Misterios Dagian, parte de experiencias cuento aquí en este libro de Respuestas del Más Allá, de un servidor, pero te recomiendo que veas un de Tú a Tú que hice con él, que es Guillermo López Reyes, que trata del pantano del Atazar, el Berrueco, en Madrid, en la periferia de Madrid, y ahí nosotros visualizamos a las 5 menos cuarto de la mañana salir una luz verdosa, exageradamente potente, nunca he visto un verde como ese, y muy resumidamente, no voy a dar detalles, pero en la orilla apareció un ser que no sé de dónde vendría, no sé de dónde será, pero eso era un fenómeno OSNI, como tú has dicho, una nave subacuática, y se postró delante del compañero y yo estaba en lo alto, en la distancia, porque estaba petrificado, no podía ni moverme. Eso es un resumen. Los detalles, si quieres verlo, tanto a ti como a quien tenga el gusto de ver esta charla que estamos teniendo con el amigo Tomás Claus, os recomiendo que la veáis. Vamos a pasar a otro tema. Tomás, si te parece, otro que creo que te va a gustar. ¿Subió el hombre a la luna? Hablamos del 20 de julio de 1969, Neil Armstrong. Dijo Neil, un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, y posó su pie en la superficie lunar. ¿Cierto, falso, tu opinión personal? Hombre, yo creo que en general sí se subió a la luna, y que yo creo que se llegó a la luna incluso antes, ¿no? Y que deben tener en la luna y en Marte bases secretas y la zona todo. Oscura. La zona oscura lunar, digo. La zona oscura lunar. Sí, la oscura y no tan oscura, ¿no? O sea, si pueden tener una base subterránea aquí, ¿por qué no pueden tener allí? No, me refiero a donde más se dice, se basa que en la zona oscura de la luna es donde se tiene todo instalado, sí. Es lo que más se menciona. Por eso te da mención. Continúa. Es posible. Pero bueno, yo creo que sí que se estuvo en la luna, lo que pasa que
pues se manipularon ciertas imágenes y tal, pues para que no se vieran allí ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que en general hizo daño esas imágenes, yo creo. Yo creo que en general sí, se estuvo en la Luna y que en general pues que puede ser que se haya fingido algo y tal, que se hayan falsificado imágenes para tapar ovnis que salían o estructuras que habían en la Luna y tal, pero que en general los viajes a la Luna y la carrera espacial y tal es auténtica. Yo creo que hay dos programas espaciales, el de cuento, el que nos enseñan a nosotros con el SpaceX y todos estos rollos, y el real, que ahí pues van a fuera del sistema solar, tienen contacto con otras civilizaciones, lo que les da la gana, ¿no? Recientemente tengo el recuerdo de que ha subido China, ¿no? Sí, y a la zona oscura, sí. ¿Sabes algo sobre ello? Yo no estoy puesto en ello, sinceramente. Recientemente sé que ha subido, pero no estoy puesto al día en ese sentido. ¿Algo que notar? Bueno, sí, parece que han estado los chinos allí, pero bueno, yo creo que ahora hay una reactivación de la carrera espacial, ¿no? O sea, después cuando cayó la Unión Soviética, hubo un parón de la carrera espacial y estuvo todo eso, pues estuvimos unos 15 años que lo único que se hacía era pues enviar algunos satélites y al espacio y ya está, ¿no? Luego con los primeros astronautas chinos y que ya se presiente que ciertos recursos aquí en la Tierra pues van a escasear, pues la Luna y Marte son como dos caramelos llenos de minerales, llenos de vete a saber que las potencias están ahí, a ver quién llega primero, ¿no? Y bueno, naturalmente Estados Unidos y Rusia pues son los dos que más, y luego China se ha montado al carro también. Muy notablemente está empujando la India y Europa, ¿no? Que cuando dices Europa, básicamente es Francia, ¿no? Porque el programa espacial europeo en gran parte habla francés, ¿no? O sea, los cohetes despegan de la Guayana, los que mueven el cotarro son todos franceses y todo el rollo, ¿no? Aunque bueno, también hay gente de otras nacionalidades, pero bueno, ahora también estamos teniendo novatos en la carrera espacial, ¿no? Países que no se esperaban, ¿no? Países como Israel tuvo hace muy poco un intento de alunizaje, ¿no? Al final
la nave pues se les estrelló y todo el rollo, pero España también, este mes. España. ¿Qué ha hecho España? España también ha hecho una prueba con un cohete y ha salido mal, un proyecto de 200 millones, creo. Pero sí, para aterrizar en la Luna. No, pero que te quiero decir que también está intentando avanzar poquito a poco. Sí, bueno, pero míratelo. Pero España pues está más dentro de la ESA y todo este rollo, ¿no? Pero participará en Europa, quiero decir, que algo aportará. Continúa. Sí. Pero, por ejemplo, también, o sea, países que no pueden confiar, por ejemplo, España, pues bueno, tiene buenas relaciones con otros países de Europa, buenas relaciones con Estados Unidos, pueden colaborar a muchos niveles, ¿no? Pero países que son parias, ¿no? Por ejemplo, Irán y Corea del Norte están avanzando a nivel espacial más de lo que la gente se piensa, ¿no? Y luego otro país que está muy fuerte en el espacio es Japón. Japón, no sé si has oído que pues hace poco todo el tema de la nave que aterrizó en el asteroide, volvió con tierra, todo esto lo hicieron los japoneses ellos solitos. Fíjate. Y lo que no nos han informado, porque yo creo que... Y bueno, que aquí... otros países que han mostrado, incluso habrá otros países que van a llegar, porque India también han tenido un alunizaje, y bueno, países como por ejemplo México también ha mostrado su interés en el espacio. Están lanzando microsatélites y todo este rollo, ¿no? O sea, ha habido un boom en el tema espacial y no hay que olvidar los participantes privados, ¿no? La inversión privada ha sido un gran factor, ¿no? Porque empresas como SpaceX, como Virgin, como todas estas empresas van a hacer que pues que todo el tema del espacio se desarrolle mucho los próximos años, aunque yo creo que, como te he dicho antes, hay otro programa que, o sea, estaría sorprendido en Estados Unidos solo cuánto dinero se va en los llamados proyectos negros. Proyectos negros ellos dicen, nosotros nos gastamos este dinero, pero no dicen en qué se lo gastan. Claro. Sí, es que, y eso va a seguir así, eso está más claro que nada. Bueno, vamos a ir entremezclando un poquito. Bueno, me voy a quedar con esta que te quería preguntar. ¿La Tierra es plana? Esta te la pregunto rápido. Yo creo que esto de la Tierra plana, pues esto lo han... es un rollo que, para desprestigiar las teorías de la conspiración, han introducido el tema de la Tierra plana para que cuando tú o yo pues
hablemos de conspiraciones reales, como pues los pedófilos estos que secuestran niños, o yo qué sé, el Club Bilderberg, o cualquier cosa esta, para que ellos puedan decir, que escucha, no escuches a este, ¿no ves que está loco, que hasta se cree que la Tierra es plana? Y hay mucha gente que no está metida en las conspiraciones, que se cree que todos los conspiranoicos son terraplanistas, y no hay nada. Yo creo que es algo, o sea, los mayores productores de teorías de la conspiración no es ningún youtuber ni nada, son la CIA. Yo creo que ellos introducen una cosa en internet, y una vez está en internet ya hay millones de canales dispuestos a esparcir eso en todas las direcciones. Sí, que a ver, lo más claro para mí, hemos subido a la luna, en mi opinión personal. Las imágenes cuando suben a la ISS se ve claramente que la Tierra es redonda. Esta humilde persona que está aquí hablando ha ido en avión 3 veces, ha despegado 3 veces y ha aterrizado 3 veces, y tengo clarísimo que la Tierra no puede ser plana. Y no he subido ahí arriba. Pero claro, bueno. Pero ellos, cuando les dices eso, ellos te dicen, porque las ventanas del avión están abultadas y no sé qué. Que guarden unos cuantos millones de euros. Mira, y cuando haya un viaje privado, que se suban para arriba. Yo lo he dicho a veces. Yo creo en la multidimensionalidad. Yo creo que puede haber otra dimensión. Y yo. Donde hay otro Tomás y otro Daniel que estén hablando, y que otra dimensión donde estén hablando otros 2 tipos diferentes, y otra dimensión donde YouTube, que a lo mejor puede existir otra dimensión donde la Tierra es plana, y a lo mejor pues eso interferir y dar esa sensación como que la Tierra es plana, ¿no? Pero aquí, donde estamos, en este mundo, en esta dimensión, yo creo que la Tierra no es plana. Pues comparto tu opinión personal, la verdad. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú crees que Hitler huyó? Fíjate qué cambios de tercios te voy a hacer ahora, ¿Hitler huyó a Latinoamérica y sobrevivió? ¿Cuál es tu opinión personal sobre la historia bélica? No lo sé, yo lo dejo... Está metido en conspiración, Tomás, por eso te lo pregunto. Como te gustan las conspiraciones, yo te introduzco esta pregunta. ¿Cuál es tu opinión? Aunque no descarto que se suicidara, como dicen, yo creo que él huyó. O sea, si hay muchos peces gordos él ya desde el año 43 las cosas se empezaron a torcer. Él tuvo tiempo suficiente para preparar su vida, y si encima, como decimos antes, ellos estaban en contacto con alguna civilización de otro lugar y todo el rollo, pues entonces ya vete a saber. O
si no se fue a otro planeta, o porque se dice, o sea, nunca más se supo nada ni de María Orsic ni de ninguna de estas chicas de la sociedad Brill. O sea, vete a saber si él se fue con ellas a algún lugar. Pero lo de Argentina, como se decía, por ejemplo. Argentina como cuchillo en su momento, por ejemplo. Argentina sí se ha encontrado un complejo nazi muy bien montado, que se necesita mucha pasta y tal, pero yo creo que ese complejo estuvo montado por otro jerarca nazi que muy probablemente sea Martin Bormann, el que vivió allí. Pero bueno, yo creo que él se escapó y pues no sé, podría haber vivido en cualquier lugar del mundo o incluso fuera de él, ¿no? O sea, el FBI y Estados Unidos lo estuvieron buscando hasta el año 65 y bueno, hubo avistamientos de él en todas partes. Oye, perdona, Daniel, pero sí. Es que tengo otro programa a la 1, pero si tienes más preguntas podemos continuar. Tranquilo, no te preocupes, ya haremos otro de tú a tú tranquilo. Te voy a hacer la última pregunta, venga. Teníamos aquí alguna cosilla más, nos quedaban 3, pero lo cortamos. Voy a preguntarte una que me parece interesante. ¿Por qué aún no tenemos en el mercado coches que funcionen mediante agua? ¿Hay intereses por el crudo, el petróleo? Han eliminado a personas por inventar vehículos con el agua. ¿Cuál es tu opinión personal? Vamos a quedarnos con esa última. Claro, si todo el mundo pudiera tener un coche de agua, pues se vendría abajo todo un sistema, ¿no? De la industria del petróleo, la industria de muchas cosas, ¿no? Además intereses económicos, claro, lo de siempre. Intereses. Qué triste. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo ahí, que ya sé que tú eres una persona muy entretenida, siempre tienes muchas entrevistas y mira, pues hoy tenía yo el gusto de cogerte por banda, como siempre suelo decir, y ahora tú entrevista todo lo que tú quieras en tu canal. ¿Cuál era el que tienes actual para cuando vean este vídeo? Si no te ven en Thomas Klaus, ¿cuál es el que has dicho? ¿Súbdito del Gran Monarca o cuál era? Súbdito del Gran Monarca, sí. Vale, perfecto. Para que lo sepas, teníamos Jacket Destripador, JFK, John Fitzgerald Kennedy, los atentados del OCS. Creo que he hecho los deberes, cosa que nunca preparo nada, pero como quería tratar contigo unos cuantos temas bastantes, pues quería guardarme las espaldas en esta ocasión y la verdad es que para mí eres un mar de conocimiento. Todo lo que se te ha preguntado sin tenerlo preparado, vaya por delante, confírmalo si quieres tú, afírmalo. No te he dicho te voy a preguntar de esto ni de lo otro, en especial nada. Responde si quieres. No. Y nada, que me lo he pasado muy bien, repito. Eres un mar de conocimiento, macho. Ya te hablo en confianza porque me lo he pasado muy bien. En esta ocasión, como en otras tantas, suelo decir, como prologuista de mi libro, don Santiago Vázquez, hubo otras personas que son referentes para mí, como don Pedro Amorós, etc. Aprendes más escuchando que hablando. Y creo que he hecho muy bien hoy dejándote que te explayes, porque
te has explayado, pero con puro conocimiento y explicando muy bien las cosas. Y comparto muchas de las teorías que se llaman conspiranoicas, pero comparto todo lo que has dicho. Me parece que tienes un sentido común muy, muy interesante. Por mi parte, para finalizar, de todo lo que hemos hablado, lo que más me toca a mí es lo del pequeño Gabriel, el pescadito, las niñas de Alcácer. En paz descansen, estén donde estén esas criaturas. Y muchísimas gracias, Tomás. Un verdadero placer, un fuerte abrazo, y tienes un minuto por si quieres decir algo más, y lo hemos dejado. Muchas gracias, Tomás. Nada, pues que espero que podamos hacer más programas, pues ya sea aquí o en mi canal. Sí, y bueno, pues que muchas gracias, un saludo a toda la gente que nos vea y que pues se pasen por mis canales, que bueno, ahora es el súbdito del Gran Monarca, y vayan a cualquier vídeo y ahí pues pueden tener acceso a los otros canales. Por supuesto. Y cuando vuelva y te dejen que vuelva el de Thomas Klaus, ahí es donde me hiciste la entrevista, y no es porque me la hicieses a mí, sino que para mí es el más completo, y ahí tienes unos vídeos, unas entrevistas muy, muy interesantes. Muchísimas gracias, Tomás. Muy buenas noches. Gracias, hombre. Un abrazo. Buenas noches. Saludos. Chao. Un abrazo. Chao. Chao.